Pues mira, desde que tenía como 12, 13 años, que se me antojaba, no, yo creo que desde un poquito antes, hacíamos obras de teatro con mi hermana, las amigas, y yo quería escribir las obritas de teatro que representábamos. Y luego me puse a escribir una pequeña como novelita y se las leía a mis amigas. Y mis amigas estaban picadísimas. Y sigue más, no sé. Y entonces fue cuando descubrí que esas palabras inventadas, esa historia, ese personaje, lo que le pasaba, tenía, lo que yo escribía tenía la capacidad de a los otros envolverlos y emocionarlos. Y entonces sentí que no me era, bueno, yo sentía que no me era difícil mientras lo hacía, no tenía conciencia de escritura, solamente quería contar una historia, me gustaba y tenía mis lectoras cautivas y eso pues me reconfortaba, pensaba yo que era un juego donde yo jugaba un papel y las otras jugaban otro papel. Mira, la primera vez yo creí que yo tenía un amigo, este amigo que te contaba yo que tenía una editorial, Martín Casillas, que ha sido muy importante como un mentor, como alguien que ha acompañado mis pasos en la escritura, pues yo dije que me publique, o sea, tiene una editorial, ¿no? Entonces yo le llevé mi primer libro de cuentos y me dijo, pero esta es una editorial pequeña y es tu primer libro. Él estaba publicando autores mexicanos, pero que ya tenían trayectoria, Hugo Iriart, María Luisa Puga, Silvia Molina. Entonces me di cuenta que pues no era tan fácil, o sea, pero él fue el que de repente me dijo, mira, me acabo de enterar que hay una colección para autores menores de 30 años que se llama Letras Nuevas, es de la CEPI y del CREA, y llévales tu libro. Entonces, así como fue tan claro cuando no me publicó él en su colección, fue quien abrió la puerta, quien me dijo, me acercó al lugar, y entonces yo llegué con mi manuscrito, y pues lo que haces es entregarlo, que así es siempre, y esperar la respuesta. Pero la respuesta fue sí. O sea, al rato, a los meses, me hablaron y me dijeron, sí, te vamos a publicar. Justo creo que yo estaba casi teniendo 30 años, porque tenía 28 o 29, y ahí publiqué mi primer libro de cuentos, con un trabajo muy bonito con el editor, Carlos Mapes. Aprendí que los libros se trabajan también después de escribir, porque cuando está el editor te pregunta cosas, la colocación de los cuentos, porque hasta la cuarta de forros, hasta la semblanza pequeñita que vas a poner, la foto, que todo importa en un libro. Y entonces descubres la emoción enorme de tener aquellos cuentos que se acumularon en años y que fueron algo que se te ocurrió una tarde que caminabas aquí y que escribiste allá, que a mano, que luego en la máquina de escribir, porque todavía eran de máquina de escribir. De hecho, la colección tiene una máquina de escribir en la portada. Y ya el segundo libro, fui a tocar puertas a Joaquín Mortiz, que era una editorial muy prestigiosa, la serie El Volador, y llevé mi manuscrito y ahí se tardaron en decirme que sí, porque había muchos postulantes, pero sí me dijeron que sí también. Se tardó en salir porque había lista de espera, pero valió la pena la espera. Aprendí algo, que no hay que tener prisa. Me hubiera gustado, mira, había dos cosas que me gustaba hacer cuando tuve que elegir un poco como qué camino tomar, porque ya había estudiado biología. Y todavía lo pienso. Bueno, me hubiera gustado, yo quería entonces ser basquetbolista y ser bailarina de flamenco. Traté de hacer ambas cosas, pero luego vi que no era para toda la vida ninguna de las dos, sino para tenerlas como un algo. Digo, el básquetbol ya se acabó, cuando yo no aguanto jugar, yo creo que ni media cascarita. Pero, ¿qué me hubiera gustado ser? Una gran cocinera, con la paciencia que tienen los cocineros, ¿no? Que pueden deleitarse preparando platillos durante mucho tiempo. ¿Eso o cantante? Canto muy mal. Sí, amiga, ¿por qué Dios no me dio una buena voz para hacer cantante? Porque además esa te acompaña para siempre. Yo creo que yo nunca he sentido, digamos, una desventaja en escribir. O sea, en poderte dedicar a la escritura, ni por mi familia, ni mientras estuve casada, ni con mis hijas. O sea, nadie me ha dicho qué estás haciendo, qué insensata tarea haces, ¿no? A pesar de que tienes su insensatez, ¿no? Nunca sabes bien si vas a acabar hasta el libro que estás escribiendo, si se va a publicar, vender, en fin. Más bien la gente que me ha rodeado ha acompañado amorosamente y respetuosamente lo que yo hago. Pero, siento que ahora sí es una ventaja, podría ser hasta una ventaja ser mujer para publicar.
porque hay muchas lectoras mujeres y entonces las editoriales hacen esta ecuación, ser mujer que publica da lectoras mujeres, que no es necesariamente, yo no escribo para mujeres nada más, yo escribo para lectores en general, pero sí hay un boom de lectoras. Hay complicidades recientes desde el fines de los 80, yo creo, en México, que ha hecho que las mujeres tengan un terreno más fácil para la publicación, pero yo creo que todavía hay una disparidad en cuanto a el tratamiento en la crítica. Creo que todavía los críticos y los espacios de los suplementos, de las revistas, todavía tienden más a los hombres o todavía tienen prejuicio respecto a lo que escribimos las mujeres. Como si la vida cotidiana, porque a veces los temas que abordamos son la vida cotidiana, como si en ella no estuviera también toda la hondura y el tratamiento que se le puede dar de gran literatura, ¿no? O de aspirar a una universalidad. Entonces yo creo que ahí todavía hay desventajas. Las mujeres casi no dirigen suplementos literarios. Cuando tú ves antologías, cuando ves jurados de letras específicamente, siempre dicen, hay que tener una mujer. Es como si dijéramos, hay que tener un hombre, puras mujeres aquí decidiendo. Todavía yo creo que hay un terreno que seguir pisando. Curiosidad, una disciplina, pero cada quien acomoda la disciplina como pueda, pero ser riguroso también con su trabajo, capaz de asombrarse, de explorar y de arriesgarse. O sea, un escritor, si no se arriesga, pues ya escribe lo mismo repetidas veces. Si no se asombra, ¿de qué escribe? Si es muy soberbio, pues ya llegó y ya ¿dónde más quiere llegar, no? Entonces yo creo que siempre es una especie de... un escritor tiene que tener una como actitud con la vida siempre entre haciéndole preguntas, asombrándose y queriendo apresar todo lo que se va. Yo creo que un escritor, pues lo que debe ser es alguien que no puede existir sin escribir, sin leer y escribir, porque la palabra es como mejor va tomándole el pulso a sí mismo y a los demás, ¿no? Fíjate que el cuento es un género que me gusta mucho, porque en su brevedad es muy exigente y cuando hay un buen cuento te simbra quizás como un buen poema, ¿no? Pero como me gusta más la narrativa, el leer historias, admiro a Chekhov, a Raymond Carver, que es un escritor norteamericano, a Margaret Atwood, que es una escritora canadiense, que tuve la oportunidad de traducirla, entonces supe más de ella, Carmen Martín Gaite, una española que llegó a ser miembro de la Academia, desde luego a Flaubert y su Madame Bovary, a D.H. Lawrence, los norteamericanos. Mira, esta que tengo aquí, que no es muy guapa, Carson McCullers, es una escritora norteamericana de los años 30 a 60, 40, 60, del sur de Estados Unidos. A mí es una literatura que me gusta mucho, la del sur de Estados Unidos. Quizás es porque tiene algo que se parece a nosotros, la estructura social diversa, la huella del catolicismo, la tierra, la relación con la tierra, pero los autores como, y hay varias mujeres, Carson McCullers, Eudora Welty, Flannery O'Connor, no son tan leídas porque no están todas traducidas, a mí me encantan, y Borges y Cortázar y Vargas Llosa y García Márquez, y bueno, tengo una lista larga de autores que estoy leyendo o descubriendo todavía, desde luego. Ian McEwan, el inglés, me encanta, el de la película Expiación, que también hubo libro. Ay, bueno, esa no, digo, es su libro en el cual se basaron para la película. Me encanta este autor inglés contemporáneo. Y no paro de descubrir, Isaac Dinesen, por ejemplo, es la escritora danesa que estuvo en África, que todos la conocemos por la película África Mío, pero ella era una escritora y que vivió en los años, me interesa mucho, ahorita que dices periodos, me interesa mucho la primera mitad del siglo XX. Únete a nuestro canal de YouTube y recibe acceso total a todos nuestros contenidos. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y en actitudfem.com.